El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. A partir de hoy domingo, serán 5 domingos consecutivos en los cuales vamos a ir escuchando el capítulo 6 del Evangelio según San... ¿Quién? A ver, ahí lo tienen en su hojita, chequen los que lo leyeron. A ver si somos observadores. Porque fíjense que en este año, durante los domingos, se proclama el Evangelio según San Marcos. Nada más que como es un evangelio muy cortito comparado con los otros, complementamos con estos domingos 5 que vamos a tener a partir de hoy, escuchando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Porque ese capítulo es nuclear para nuestra fe. Nuclear, pero como una bomba atómica, que nos deja muchas enseñanzas. Y hoy vemos que Jesús realiza el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pongámonos en el lugar de los discípulos, delante de una multitud que nada más contando los puros hombres, en el lenguaje de la Biblia, los jefes de familia, eran 5,000. Imagínense, 5,000 familias, multipliquen más o menos todo un estadio de béisbol o de fútbol lleno de gente. ¿Y por qué tanta gente? Porque iban rumbo a Jerusalén todos los peregrinos. Y entonces supieron que ahí estaba Jesús predicando y se desviaron un poquito del camino para escucharlo. Y cuando llega el momento de la comida, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿cómo les vamos a dar de comer? Y este apóstol Felipe me encanta. Su manera de responder es como lo responderíamos nosotros, haciendo cálculos humanos. Y en el lenguaje bíblico dice: ni 200 denarios bastarían para darles un pedazo de pan. Traduciendo, ni 200 días de salario bastarían para darle una tortilla a cada quien. ¿Sí? De tanta gente que era. Y nosotros, los seres humanos, cuando vemos un problema grande, pensemos en 2 problemas grandes: la inseguridad social, el crimen, la violencia, y otro, el problema ambiental de la ecología. Grandes problemas. Luego queremos resolverlo con que haya presupuesto. No alcanza el presupuesto. Más dinero.
¿Para qué? Para que haya más policías, por ejemplo, para que haya más ejércitos y se resuelva el problema de la inseguridad. O bien, más dinero para resolver el problema ambiental. O más dinero para resolver el problema de la educación. Estamos en un mundo en el que se nos enseña que con dinero se hace prácticamente todo y sin dinero nada se mueve. Jesús quiere enseñarnos a afrontar los grandes problemas no con grandes soluciones matemáticamente calculadas y humanamente inalcanzables, porque al mismo tiempo que hacemos esos cálculos desproporcionados, nos quedamos cortos y no alcanzamos a resolver esos grandes problemas. ¿Cómo nos propone Jesús afrontar los grandes problemas? Empezando por lo pequeño, empezando por las cosas pequeñas, bendiciendo a Dios porque nos da esa oportunidad de dar un pequeño paso y darlo. Cuando le presenta el apóstol Andrés a Jesús, lo único que llevaban de comida era un lonche, ¿sí? Lo que llevaba un muchacho ahí para merendarse esa tarde, unos pescaditos y unos panes. Y dice, ¿pero qué es eso para tanta gente? Jesús no cuestiona, dice, que se sienten y vamos a repartirlo, vamos a actuar con generosidad. Y luego viene ya el portento, como un símbolo de lo que Jesús quiere enseñarnos. Aunque luego vamos a ver en el próximo domingo que los que estaban viendo ese milagro no le entendieron a Jesús. Y como muestra el final del Evangelio, que dice que querían a Jesús llevárselo para proclamarlo rey. Olvídate de los presidentes, olvídate de los grandes directores de institutos de beneficencia, olvídate del Teletón. Jesús multiplicó los panes y le llenó el estómago a miles de personas. Ese es el que queremos. Nosotros los humanos pedimos autoridades, gobernantes, gente que nos resuelva el problema materialmente hablando y punto. Jesús se aleja y se va de ahí, no deja que lo proclamen rey, porque eso no es el mensaje que Él quiere transmitir. Efectivamente hay que resolver las necesidades materiales, pero Jesús dice, un camino, y el camino que Dios eligió es el de la generosidad. Y entonces vamos viendo esos grandes problemas que les señalé hace rato. Quizás no podamos nosotros resolver el problema de la gran inseguridad social que se vive en México y en otros lugares del mundo. Si nos ponemos solos delante del gran problema, no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, si empezamos a ver con generosidad, ¿qué me toca hacer a mí? No digo ya a ti o a tu vecino, ¿qué me toca hacer a mí? En vías de la reconciliación, en vías de la paz, en vías de la fraternidad, en vías de la amabilidad, ¿sí? ¿Qué me toca hacer a mí? Y podemos pensar, por ejemplo, la gran campaña que hay en las escuelas contra el bullying o el acoso escolar. Alguien podría decir, bueno, ¿y eso de qué sirve? ¿En qué nos arregla? El problema serio es el crimen, el problema serio es el crimen organizado, la corrupción. Bueno, empezamos con un primer paso, si lo hacemos con generosidad, ya verás cómo se multiplica el fruto. Y luego viene el otro tema de la crisis ambiental. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué nos toca hacer? ¿Apagar una luz? ¿Cerrar un grifo del agua? ¿Reusar las cosas que podemos utilizar? Sí, todo eso está a nuestro alcance. Plantar un árbol, cuidar los árboles que tenemos. Empieza por tu banqueta el problema ambiental, de la conciencia que necesitamos ir adquiriendo. Y el mismo Papa Francisco nos invita a tener esa conciencia. Pero fíjense cómo la solución de los grandes problemas comienza así, en pequeño. Y si todos nosotros empezamos a multiplicar esos frutos de generosidad, seguro que el mundo va a cambiar. Vamos a pedir al Señor con fe que nos permita dar ese paso a todos nosotros.